El Señor vivir en este último tiempo. Dice la Biblia en Jonás, vamos a leer en el nombre de Jesús, Jonás capítulo número 2. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el Seol, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se me enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Aleluya, gloria a Dios. Señor Jesús, úsame ahora a favor de tu pueblo, de tu iglesia, de los amigos, de los hermanos, de los simpatizantes, Señor, que esta palabra pueda salvar, pueda llevar una voz de aliento, de esperanza, de salvación, de fortaleza a alguien en esta noche, en el nombre de Jesucristo el Señor, bendito Salvador, bendice a su pueblo, oh Dios, en tu nombre, amén y amén. Quiero hablar en el nombre de Jesús, en esta hora la palabra, predicar la palabra, y quiero usar una frase que está en el versículo número 9, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Ese es el tema que quiero hablar en el nombre de Jesús. Estaba leyendo este pasaje y mirando algunos otros, pero Dios me llevó ahí y quiero compartir en el nombre de Jesús. La vida de Jonás, la vida de un hombre que tuvo experiencias con Dios, que tuvo un llamado de Dios y que fue constituido un profeta. Pero que en este momento de la vida de Jonás, él no era profeta en sí, sino que fue llamado para hacer un trabajo que Dios quería hacer. Y Jonás tenía cierto conocimiento acerca de Dios. Sí, Jonás sabía y conocía que Dios era grande. Jonás sabía que Dios era bueno. Sabía que Dios era misericordioso. Sabía que Dios se compadecía. Así que la tarea que le encargó Dios, pues no era tan fácil. Ir desde la tierra de Israel hasta irse a Nínive, una gran ciudad que era la capital del imperio asirio como tal, era una caminata que se tendría que hacer, no, eso no era un camino de una semana ni de 2 semanas, eso era un camino de muchos días, de semanas para llegar, porque estamos hablando de recorrer cerca de 1000 kilómetros o más de distancia. Así que a donde había que ir era muy lejos, muy lejos. Además, al pueblo que se le tendría que predicar era un pueblo muy malo, muy cruel, que había hecho cosas terribles contra su propia gente. Así que
el mensaje que Dios enviaba, en el conocimiento que tenía Jonás, era un mensaje en el cual Dios iba a reprender, iba a destruir, porque el mensaje era: anuncia en Nínive que en 40 días llega el final de esa ciudad. Así que para Jonás era una razón grande saber que esa ciudad enemiga de Israel, porque era un imperio, era la capital de un gran imperio que había conquistado muchas naciones, y que las naciones a donde llegaba las asolaba y las destruía, las hacía sus sirvientes, les despojaba de sus propiedades, de sus tesoros, y los hacía siervos del imperio. Así que Jonás, él tenía una relación, él pertenecía a un pueblo donde se hablaba, él sabía de los profetas, él sabía de cómo Dios enviaba su palabra. Y ahora Jonás es el que es llamado y dice: yo irme hasta Siria. Bueno, qué gusto sería yo poder ser el anunciador, de llegar a ese pueblo y decirles que en 40 días van a ser borrados, que no van a existir más, que van a ser destruidos, que el Dios del cielo los va a destruir. Oiga, y yo creo que como ser humano, Jonás se sentía complacido de poder tener esa oportunidad de ir hasta allá y predicar. Pero, número 2, uno, ese era el conocimiento que tenía Jonás de quién era ese pueblo, quién eran ellos, y que la destrucción sería lo más conveniente. O sea, lo mínimo que se podía hacer con un pueblo que ha sido malo y cruel es que pague lo que ha hecho. Eso podría poner en una situación de confort, de satisfacción a Jonás. Pero había una cosa, segundo, había algo que Jonás también sabía. ¿Qué sabía Jonás acerca de Dios? ¿Por qué Jonás no se fue a Nínive? ¿Qué sabía Jonás? Jonás sabía que Dios es bueno. Aleluya. Como hay más de uno de los que estamos en este culto y en esta transmisión, y de los amigos que estamos aquí, sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es compasivo. Eso también lo sabía Jonás, eso lo sabe mucha gente, sabe que Dios es bueno. Pero Jonás decidió entonces, bajo ese conocimiento, mejor no ir a Nínive. Entonces se acercó a la costa y cogió el mar Mediterráneo y cogió una nave. Tarsis no se sabe dónde sería geográficamente, cuál sería el sitio de ese lugar a donde él pretendió ir, pero el viaje de Jonás fue absolutamente opuesto, porque el mar estaba al occidente estaba el mar, y Nínive estaba al oriente. Así que para él irse a cumplir lo que el Señor le había dicho, de que una ciudad, la gran ciudad de Nínive, fuera destruida, él tenía que irse al oriente. ¿Y sabe para dónde se fue? Se fue para el occidente, o sea, para el otro lado. Jonás entendió, algo lo llevó a pensar a Jonás, que tal vez Dios cambiaría de parecer. Jonás sabía que la predicación, que el anuncio de las cosas sagradas, de la palabra de Dios, provoca en el ser humano cosas extraordinarias. Jonás sabía eso. Por eso es que Jonás toma la decisión de irse para otro lado. Usted conoce la historia de Jonás, esa que usted conoce, yo no se la voy a contar, de que Jonás
del pez. Yo no te voy a contar la historia que hasta los niños se la saben bien. Pero yo te quiero contar la faceta de lo que, de lo que vivió Jonás. De lo que Jonás, aunque sabía, no lo quería vivir. No quería vivir las cosas, y aunque en algún momento las vivió, él reaccionó, porque Jonás no reaccionó tampoco tan bien a las cosas que Dios hacía. Pero hubo un momento supremamente grande en la vida de Jonás. Y el momento grande en la vida de Jonás y en la vida de un ser humano es cuando tiene un encuentro con Dios. O sea, no habrá momento más grande y sublime y extraordinario que poder tener un momento con Dios. ¿Y cuál es el momento con Dios? El momento donde el hombre reconozca quién es el que puede salvar. ¿Quién es el que lo puede librar? Ese es el momento más grande para un ser humano. Porque a veces, ¿por qué la gente no puede vivir el evangelio? Porque el evangelio lo mira entonces como una religión con una doctrina de prohibiciones, como algo que llega a ser hasta aburrido, donde la persona no tiene libertad, donde lo cohíben. Entonces hay mucha gente que ve el evangelio así, pero cuando uno entiende que el evangelio es un plan para salvarlo, y cuando uno experimenta en su propia vida lo que es el gozo de ser salvado. Creo que el hermano Ángel estuvo predicando sobre el tema acá en este fin de semana. Pero vea, Dios vuelve a ponernos otra vez que hablemos sobre salvación. Él habló sobre el Salvador. Y en este instante, Jonás, a regañadientas, él no obedeció a Dios. Él escuchó la voz y no obedeció. Y él a regañadientas fue. Pero, ¿qué vivió Jonás? ¿Qué vivió para ir? Él vivió algo muy grande. Y lo que vivió fue la experiencia de estar dentro del pez. Y yo quiero hablar de esa experiencia de Jonás. Jonás en el agua. Jonás fue consciente de todo lo que pasaba en ese barco, al punto que la historia que usted conoce, que Jonás decidió que lo echaran porque todo lo que estaba pasando en ese mar terrible, como se enfureció, era por causa de él. Y ya entendió que si él salía de esa embarcación, entonces todas esas personas que estaban ahí podían ser salvas. Uno ha mirado la historia de Jonás de muchas perspectivas. Hemos oído tantos predicadores hablar de Jonás. Pero yo veo algo en Jonás. Jonás, aunque iba en un viaje que no quería hacer la voluntad de Dios, Jonás tenía un ingrediente que era el que se necesita. Jonás prefirió entregar su propia vida para salvarla de toda esa gente que iba en un barco. Sí, porque Jonás se queda callado. Y se queda hasta la última consecuencia. Digo, bueno, si este barco va a naufragar, yo me voy a esperar hasta el final y de pronto en algo me voy a salvar. Pero Jonás tomó una decisión y es: yo soy la causa de la situación difícil que está pasando aquí, pues que me tiren a mí al mar, y si me tiran a mí al mar, ustedes se van a salvar. ¿Qué tenía claro Jonás ya? O sea, adentro, muy adentro, la obra de Dios en Jonás llevó a Jonás a qué reflexión
a entender que lo más grande es que alguien sea salvo, sea librado. La decisión de Jonás libraba a quién. Iba a librar exactamente a una cantidad. La Biblia no me dice cuánta gente iba en ese barco. Pero la decisión de Jonás salvó toda esa cantidad de personas. El barco no se anegó. Es que nosotros conocemos la historia de Jonás. Y por saber la historia de Jonás a veces perdemos la esencia de lo que dice el libro de Jonás. Pero ahí entonces encontramos a un hombre que eso que había recibido de Dios, de alguna manera se hacía presente en él. Apliquémoslo. Toda persona que escucha el Evangelio de Jesús, que de alguna manera, por algún lado se le acerca al Señor, toda persona que escucha el Evangelio, definitivamente va a tener una actitud, su manera de actuar va a ser en buscar ¿qué? La salvación. El ser humano tiene algo con lo que fue creado, tiene un espíritu, un aliento que Dios le dio, y Dios lo creó ¿para qué? No para destruirse. El ser humano no fue hecho. El ser humano, el pecado y el maligno es el que quiere convertir al ser humano en una máquina de destrucción, pero el creador, el Dios que le dio aliento al ser humano, lo hizo ¿para qué? Para que se salve, para que busque la protección de alguien más. Mira que el ser humano ve a otro en una condición muy difícil, muy lamentable y hasta un desconocido, pero se lanza, se baja del carro, se mueve, se cayó a algún abismo, él hace algo para salvarlo. El ser humano, por más cosas que tenga feas, conductas que tenga, el ser humano trata de salvar. Porque Dios hizo al ser humano para que el ser humano entienda que es salvarlo, que es librarlo. Esa gente de ese barco, ese día, nunca supo, ellos supieron que fueron salvados porque echaron a un hombre que habló, que tuvo un valor impresionante y habló y en medio de la peor tormenta que habían experimentado tal vez ese capitán y esos marineros que iban ahí, fueron librados y ellos tuvieron que obedecerle a un hombre que afirmaba que él era el culpable de esa tormenta y que él era el culpable de esa tormenta porque él era un hombre llamado de Dios y tuvieron que cogerlo. Entonces ellos tuvieron que decir, vea, para que nosotros tuviéramos vida y tuvieron que contárselo a la familia, para que nosotros nos hubiéramos regresado, un hombre entregó la vida. Porque para ellos Jonás se murió ese día. Para ellos, ese día se murió Jonás. No vivió más. Porque ellos sabían que nadie puede regresar de un mar violento, en medio de un mar, soltar a alguien sin nada. Allá se tiene que morir. Para ellos, ese día se murió Jonás. Y es que ese día Jonás se murió. Porque el día que Dios lo lleva a hacer la voluntad de Él, y no la nuestra, uno se muere. Es que eso es la salvación. La salvación de Dios para Jonás fue hacerlo morir. Él tomó la decisión, pero como Él es el Salvador, entonces allá en Él, por eso la oración de Jonás es una oración de angustia. Claro, Jonás está en el vientre de un gran pez, en una oscuridad terrible. Yo no sé cómo Dios le preparó una cámara allí para que respirara, pero la situación de Jonás era aterradora. Desde el seno del Seol clamé. La palabra Seol es lugar de muertos, cementerio. Ese es el Seol. Ese es el mismo Hades. ¿Y qué dice Jonás? Dice, y oíste mi voz. Oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente.
Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Él decía, él era consciente de todo lo que estaba haciendo. Y ahora, cuando está viviendo esa experiencia, él está clamando, él está adorando a Dios, le está pidiendo a Dios, y él dice, yo soy desechado delante de ti. O sea, ¿quién merece? Yo qué voy a merecer que tú me salves, pero estoy con vida. Es que lo más grande de Jonás era que estaba en lo profundo de la mar, estaba en el seno de un gran pez, pero estaba vivo, tenía vida, no estaba muerto. Él había descendido al mar. Tal vez Jonás ni sabía en dónde estaba. Lo cierto es porque Jonás no vio ningún... Él lo que sintió fue que cayó en el agua. Eso fue lo que sintió Jonás. Nosotros somos los que sabemos la historia clara, pero él no. Él lo que sabía era que estaba en algo, en un ser que se movía, porque tal vez daba vueltas y tal vez él estaba dando vueltas allá enredado. Y dice que el alga, todo lo que había comido ese gran pez que estaba allá en su vientre, en su estómago, no sé cómo le llamo, pero lo tenía hasta enredado, tenía todo. Y dice que las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Aquí hay un hombre que está adorando a Dios, que está sabiendo que es ser salvado. Él pensaba que ese era ya sus últimos alientos de vida, que él ya no volvería a vivir. Él era consciente a dónde había entrado, que él entró en el gran mar, donde nadie sale. Él era consciente. Hay mucha gente que vive muchas situaciones difíciles, que es consciente de todas aquellas cosas que está pasando y que cree que no va a salir. Que cayó en algo en lo cual será difícil o casi imposible salir. Pero como no hay lugar donde el ser humano así caiga en lo peor de lo peor, si tiene vida, de allí Dios lo saca. Dios metió su mano, porque este es un ejemplo de salvación. El libro de Jonás es un ejemplo de la salvación y de cómo Dios se conduele, se conmueve de todo el que está perdido. Cómo para Dios era importante y eran valiosas 120,000 personas que vivían en Nínive. A Dios le dolía. Dios dice que ellos no tenían discernimiento ni siquiera de la derecha ni de la izquierda, no. Eran gente que estaba ciega. Pero Dios tiene misericordia. Así que no importa a dónde el hombre haya llegado, Dios tiene misericordia, porque de Él es la salvación. Él es el que mete su mano. No importa cuán enredado estés. No importa qué tan oscuro sea el lugar donde estés. Pero si allí recapacitas por un momento, si allí piensas, si allí lo llamas, allá está Él. Porque si hiciere mi estrado allá en las estrellas, allí estás tú. Si en el Seol, dice, allí estás tú.
¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? No hay un lugar. Dios está en todos los lugares. ¿Pero para qué está Dios? Para condenarlo allí. Estaba para condenar: Jonás, tú eres un rebelde, yo te envié y usted es un rebelde, aquí te estoy. No, Dios hizo que Jonás viviera eso, pero se lo convirtió en una experiencia de salvación extraordinariamente grande. Eso fue lo que hizo Dios con Jonás, convertirle su momento tan impresionantemente difícil, convertirse en salvación. Lo hizo Dios porque mira, Dios es tan grande, es tan maravilloso, que a veces las decisiones de nosotros, a veces siendo convertidos, siendo luz, a veces nuestras decisiones o nuestras actuaciones son como de gente de tinieblas, como de gente inconversa. Y a veces dicen: no, pues yo lo que hice fue embarrarla, y con el testimonio que yo di entonces antes, lo que hice fue dañarle la salvación a otro. Y a veces nosotros de pronto señalamos: por tu testimonio tan malo hiciste que se perdiera ese. Pero no es así. Dios, aún con el testimonio más horrible de una persona, hace algo extraordinariamente grande. El testimonio de Jonás en medio de esa gente no era un testimonio bueno. Les tuvo que decir: yo estoy huyendo de Dios, yo soy un hombre que le sirvo a Dios y estoy haciendo cosas malas, estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo pensaría la gente? Pero esa decisión de Jonás se convirtió en salvación. ¿Qué dirían la gente del barco? Toda esa gente, ¿cómo hablaría de ese hombre de Jonás? Claro que después tuvieron que enterarse. Alguna noticia tuvo que llegar después de pasado el tiempo. No, ese que metimos al mar, oiga, no se murió. Hubo salvación, porque es que cuando es Dios el que está, Dios es el que hace obras como las que nadie puede hacer. Él sacó la vida de la sepultura. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y ahora sí dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Por qué? Porque él está reconociendo que él estaba siguiendo vanidades ilusorias. O sea, la ilusión, porque el ser humano lo ilusionan muchas cosas en la vida. Sí, tiene muchas ilusiones el ser humano. Y a veces sigue esas ilusiones, sigue sus propios proyectos. Y el ser humano es de eso, de ilusiones, y debe seguir y debemos seguir soñando. Pero todo eso, póngalo en las manos de Dios. Todo eso, aterrízalo en la voluntad de Dios. Porque cuando uno deja todas esas ilusiones que tiene: yo voy a hacer esto, me voy a ir para tal parte, voy a realizarme de esta manera, voy a hacer aquello, Dios te deja que arranque. Dios dejó a Jonás que arrancara por allá. Pero él tenía un propósito para Jonás. Y el propósito para Jonás no solamente era con él, sino era para salvar. Dios tiene un propósito contigo. Dios te llamó no solamente para que tengas una familia exitosa, para que te vaya bien, para que logres y alcances muchos triunfos en la vida. No solamente para eso. Dios te llamó porque hay muchas personas que se van a morir, que van a perecer. Pero si tú abres la boca, si tú tomas una decisión, Dios va a salvar a esa gente contigo. ¿Por qué? Porque para eso es que nos llamó el Señor. Jonás dice: oiga, seguir vanidades ilusorias es abandonar la misericordia de Dios. O sea que Jonás dice: yo seguí mis propias ilusiones, yo seguí mi propio corazón, y iba a seguir mi propio camino, abandoné la misericordia de Dios.
Yo la abandoné, pero Dios no me abandonó a mí. Él no abandona. A veces uno mira que alguien hasta se va. En este tiempo tenemos un buen número de hermanos en las congregaciones que se han alejado. Y uno dice, ay Dios mío, se alejó, se alejó. Pero hermanos, sigamos orando. Sigamos confiando en Dios. Porque esos, vamos por ellos, hermano. Vamos a ir por ese hermano que está por allá. Vamos a clamarle al Señor. Dios le tiene algún pez a alguno. Alguna cosa le tendrá. Pero que va a tener un encuentro grande con Dios, lo va a tener. Que va a reconocer a Dios, lo va a reconocer. Porque Jonás reconoció que había abandonado la misericordia de Dios por seguir sus ilusiones. Pero ahora Jonás reconoce y dice, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. O sea, yo voy a abrir mi boca, voy a expresar, voy a perder el miedo. Y voy a alabar a Dios con el alma y con el corazón. Voy a bendecirlo. Aleluya. Porque Él es mi salvación. Y él se decidió a alabar a Dios aunque las cosas no habían cambiado. Él estaba en el pez todavía. Él no estaba en otro lugar. Esa oración fue la que él hizo dentro del pez. Pero él se decidió en medio de la oscuridad y de todo lo que ya estaba envuelto por sus propias decisiones. Él dijo, no, yo voy a adorar a Dios. Yo había abandonado las misericordias de Dios. Yo con mi voz voy a ofrecerle sacrificio. Yo voy a pagar lo que prometí. Yo prometí servirle a Dios. Yo te llamo en esta noche en el nombre de Jesús. Estimado joven, hermano, adulto, casado, Dios te ha hablado muchas veces. Usted ha hecho pactos con Dios. Usted le ha prometido a Dios llorando en medio de problemas, de enfermedades, de situaciones difíciles. Usted le ha dicho a Dios que le va a servir. Pero tal vez el tiempo pasó y las circunstancias y usted analizó tantas cosas. Y a veces como que uno se olvida de lo que le prometió al Señor. Pero Dios te está diciendo hoy otra vez que te has comprometido con Él. Yo no sé qué le irás a responder a Dios. Pero Jonás dice, yo voy a pagar. Yo pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. Lo que quiero resaltar es que Jonás no habló, y con esto quiero terminar. Jonás no dijo eso, que la salvación era de Dios cuando estaba fuera del pez, sino cuando estaba dentro del pez. O sea, cuando usted está a veces en medio del problema y de la situación difícil, donde no ve ninguna salida, donde todo está oscuro, ahí se puede adorar a Dios. Ahí se puede tener un gran encuentro con Dios. Ahí se puede reconocer que Dios es el Salvador. Y entonces dice, pagaré lo que prometí, la salvación es de Dios, es del Señor, es de Jehová. Y el escritor bíblico dice que después de eso, después de que Jonás terminó esa oración, dijo, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Si te decides a servirle a Dios, en el problema que tienes, en la situación que estamos pasando, Dios es el que te va a salvar. Usted no se preocupe por cómo Dios, qué es lo que Dios va a hacer. Preocúpate, yo tengo que preocuparme por decirle a Dios lo que yo entiendo. Él es mi salvación.
Yo no sé de qué manera me va a salvar. Si estoy enfermo, no sé de qué manera me va a aliviar, me va a curar. Si tengo un problema económico, no sé de qué manera, pero Dios va a meter la mano. Si tengo un problema en el matrimonio, yo no sé de qué manera, pero Dios va a obrar. Aleluya. Si estoy viendo que hasta el hogar se está perdiendo, no sé de qué manera, pero Dios va a obrar, va a desbaratar. Si el maligno está metiendo alguna cosa para destruir mi vida, mi familia, Dios va a meter su mano, pero Él es la salvación, es de Él. El que me puede librar el hogar, el que me puede librar la familia, el que me puede librar el hijo que está en las drogas, nadie más lo puede hacer. Sigue creyendo. Oh Santo, oh Ayabrahasai. Aleluya, aleluya, aleluya. Que confieses, porque la Biblia dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Invócalo, vamos a invocarlo ahora, porque el que lo invoque será salvo, porque Él es la salvación es del Señor, no es de nadie, es solo de Dios. Soberano Padre Celestial, gracias yo te doy en esta hora. Gracias yo te doy en esta hora por esa bendita palabra que tú envías siempre a nuestra vida, que es la que alienta nuestro corazón, que es la que nos da fortaleza para caminar, para vivir, para poder respirar, para tener esta esperanza gloriosa. Yo te ruego en el nombre de Jesús por su iglesia, por su pueblo, que tú seas metiendo tu mano poderosa en su iglesia, que derrames de su misericordia, de su salvación.